Aunque no sé cuál fue, se me cortó la filmación anterior, así que bueno, continúo, seguimos con el punto D. Entonces llegué al punto en el cual hablar del estándar interno. El estándar interno, voy a mencionar qué es el estándar interno y por qué es útil en cromatografía gaseosa usarlo. No es en la única técnica, pero bueno, estamos hablando de cromatografía gaseosa. El estándar interno es un compuesto que tiene una estructura y un comportamiento similar al analito que yo quiero cuantificar. ¿Qué significa esto de comportamiento similar? Que frente al método de análisis que aplico tiene una respuesta parecida. O sea, en el caso de la cromatografía tiene que pasar que este compuesto no tiene que coeluir con el que yo voy a analizar, pero sí tiene que tener un tiempo de retención parecido, o sea, no tan lejano, y una respuesta frente al detector también similar. Bien, entonces, ¿cómo funciona este método de estándar interno? A todos los estándares y a las muestras que yo analizo, le agrego la misma cantidad de estándar interno. O sea, todos tienen el mismo agregado. Idealmente, si la respuesta del método de análisis es siempre la misma, entonces las áreas que obtengamos, que deberíamos obtener en las muestras y en los estándares que inyectamos el estándar interno, es la misma. Cuando hay variaciones en esas masas, entonces interpretamos que esa misma variación que sufre el estándar interno, la sufre también la respuesta que tenemos del analito. ¿Y por qué se pueden dar esas variaciones en principio? Bueno, en el caso de cromatografía gaseosa, la situación que normalmente nos genera variables es la inyección en el caso de que hagamos inyección manual. Entonces, cuando se trabaja con inyección manual es sumamente importante trabajar con estándar interno, porque las diferencias que yo tenga en la inyección van a estar contempladas en las diferencias del estándar interno. Entonces, cuando yo hago ahora la curva de calibración para el octanol, la voy a hacer siempre en relación a la señal del estándar interno, que en este caso es el ciclohexanol. Entonces, si se fijan, yo hice el gráfico, entonces, bueno, anoté el área del 1-octanol, el área del ciclohexanol, y lo que vamos a graficar, o sea, la respuesta que vamos a graficar, no va a ser el área de 1-octanol como uno lo haría haciendo estándar externo. Va a ser la relación que haya entre el área del 1-octanol y el área del estándar interno. Estos valores, o sea, esto dividido esto, es lo que yo voy a graficar en el eje Y. Mientras que en el eje X voy a poner las concentraciones en porcentaje, como siempre. Entonces hacemos la curva de calibrado. Fíjense que ha quedado bastante bonita. Ahí tienen el R cuadrado, es 0,993. Bueno, la pendiente y la ordenada al origen. ¿Cómo hago después para averiguar cuál es la concentración de la muestra incógnita? Bueno, de la misma manera que hice la relación entre el área del 1-octanol y del ciclohexanol para los estándares, lo hago también para las muestras. Y ese valor es lo que iría
en I. Luego, como hago siempre, ¿sí? Como hago siempre, despejo el valor de X, y ese valor de X es la concentración de la muestra incógnita. Fíjense que los valores obtenidos fueron 5,75 y 5,79%. Bien, entonces de esta manera tenemos resuelto el problema número 8. Voy ahora al problema número 9. El problema número 9 nos dice que indiquemos las opciones más apropiadas para determinar dimetilftalato por cromatografía de gases. Y nos da tres opciones. Cada una de ellas incluye una columna, un gas carrier, tipo de inyección, el detector, la temperatura del inyector, la temperatura del detector, la temperatura del horno. Toda esa información la tenemos para cada una de las opciones. Entonces, lo primero que hice fue, como siempre les digo, es averiguar la información del compuesto, escribir la estructura y la temperatura de ebullición de este compuesto. Bien, entonces me voy a la opción número 1. Me dicen de usar una columna HP1, polidimetilsiloxano. Es una columna del tipo no polar. En principio podría andar bien para este compuesto. Es un compuesto que, si bien tiene algo de polaridad, lo iría bien. No lo tengo que separar de ningún otro, o sea, tengo que solamente eluir dimetilftalato. Una cuestión importante es la temperatura. Cuando yo tengo que elegir una columna, acuérdense que las menos polares llegan a temperaturas mayores. Entonces, el punto de ebullición de este compuesto es bastante alto, 285. Si yo uso temperaturas muy bajas, entonces va a tardar mucho en eluir. Usar una columna poco polar o no polar me va a permitir trabajar a temperaturas más altas, hasta 350 grados. Bien, después el gas carrier nitrógeno es totalmente compatible con usar feed como detector, no hay problema. La inyección es manual, no hay problema. La temperatura del inyector es 300 grados, igual que la del detector. Eso está muy bien, porque estamos usando una temperatura igual a la temperatura de la columna, y acuérdense que mínimamente tienen que ser iguales para evitar los fenómenos de condensación, inclusive hasta mayores, si es que se puede. Sí, todo eso también va a depender del detector, va a depender de la columna, o sea, de cuánto soporte la columna, porque acuérdense que las puntas de la columna entran al inyector y entran al detector. Entonces también tengo que tener en consideración eso. Y nos dice que, bueno, arranca la corrida cromatográfica en 80 grados y después una rampa de temperatura bastante, con bastante pendiente de 20 grados por minuto hasta llegar a 300. En esa condición yo creo que el compuesto saldría perfectamente. En la opción 1 no encontré nada que me haga pensar que no se puede. Para la opción 2, voy a ir a la guía, tenemos la misma columna, HP1, tenemos helio de gas carrier, inyección automática, bueno, eso me permite mejorar la reproducibilidad, detector feed, no hay ningún problema hasta el momento, o sea, porque el helio con el feed va bien. La temperatura del inyector 150 y la temperatura del detector 150. Eso es un problema. Estamos hablando de un compuesto que tiene punto de ebullición 280 grados aproximadamente. No puedo poner ni el inyector ni el detector a temperaturas tan bajas. En el inyector, porque la muestra no se va a vaporizar completamente, y en el detector porque es altamente probable que condense. Así que el problema en la opción 2 está en las temperaturas del inyector y del detector. Vamos a la opción 3. La opción 3
me dice de usar una columna Inowax. Es una columna de polietilenglicol. Bien, el problema de usar esta columna, en realidad, para el caso de este compuesto, estaría dado más que nada por la temperatura de ebullición que tiene el compuesto y por la temperatura a la que voy a hacer el análisis. Fíjense que dice usar una Inowax y llevar el horno hasta 300 grados. No es compatible porque la Inowax se puede trabajar hasta aproximadamente 260 grados, si no me equivoco. 300 grados es mucho para una columna de polietilenglicol. Entonces, la incompatibilidad de la opción 3 está dada por eso. La opción más apropiada para la determinación del dimetilftalato es la opción 1, entonces.